El sector aire fresco del Partido Nacional reunió el sábado a parte de su dirigencia nacional en Atlántida con el objetivo puesto en el referéndum del próximo 27 de marzo. En ese encuentro se avanzó en la definición estratégica de la campaña en el territorio y del mensaje a dar. Se habló de una campaña puerta a puerta. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que cuando empecemos a explicar, seguramente mucha gente que votó al Frente Amplio no los acompañe en el referéndum, e instó a buscar a los que todavía no fuimos a buscar. ¿Cómo será la estrategia? ¿Qué se juega el gobierno el próximo 27 de marzo? ¿Qué rol jugarán los intendentes nacionalistas en la campaña? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Alejo Umpierres, intendente de Rocha e integrante de Aire Fresco. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Un placer, un gusto y a tus órdenes. Alejo Umpierres, ¿cómo fue la reunión del sábado? Para ir tomando, digamos, o mensurando cómo viene siendo esta campaña, que además hoy tiene un mojón importante, cuando a las 11 los líderes partidarios den un mensaje allí como una especie de pistoletazo inicial de esa campaña. Tal cual tú lo dices, el lanzamiento oficial de la campaña por el no, para no derogar la ley de urgente consideración, es ahora a las 11 de la mañana, en un símbolo de unidad de la coalición que no tiene fisura alguna respecto a este tema. Estar allí el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, haciendo este lanzamiento conjunto de la campaña. Luego, cada partido, porque así lo hemos convenido como estrategia para abrir el abanico en todo el territorio nacional y trillarlo de cabo a rabo, va a tener sus propios mecanismos de giras y recorridas. El Partido Nacional está comenzando mañana su recorrida en Flores y pasado en Durazno, donde vamos a terminar recorriendo más de 350 localidades, poniendo un especial énfasis en Canelones y Montevideo, donde hay que avanzar, en el trabajo de convencimiento y de demostración de las bondades de la LUC a la gente. El interior, el profundo y el resto fuera del área metropolitana obviamente es un territorio más amigable, por decirlo así, para lo que es los partidos de la coalición, y notoriamente los reductos más fuertes de los opositores a ella están en este lugar. Pero nosotros no queremos dejar de trabajar con aquella persona que votó al Frente Amplio, porque creemos que la ley ha tenido beneficios para toda la población y no importa el color partidario que tenga el ciudadano. Creemos que hay cosas que han sido buenas para la población en general, especialmente en materia de seguridad, que fue una de las razones quizás por las cuales el Frente Amplio también tuvo su derrota electoral, y que hoy día no podemos hablar de éxito porque en el camino de la lucha contra la delincuencia es algo que nunca termina, pero obviamente hay una notoria mejora de cifras, pero que hay que ponerle hasta números reales, no solamente hablar de que bajó un 25% los homicidios o un 20% las rapiñas y los hurtos, porque cuando decimos eso queremos decir que hay 27.000 personas que no han sufrido ni un hurto ni un caño, entre comillas, en la cabeza o un cuchillo en el cuello para ser robados. 27.000 personas es más que todo el departamento de Flores, o es casi equivalente a la población de la ciudad de Rocha. Entonces, esa es la dimensión de las mejoras en materia de seguridad ciudadana, que se van acompasando además, porque si se quiere hacer también de esto un plebiscito sobre la gestión de gobierno, cabe destacar lo que ha sido el reconocimiento internacional del manejo de la pandemia, que ha permitido a Uruguay, como decía el presidente, regulando las perillas de la economía con la salud, tener un manejo ejemplar, reconocido a nivel mundial de todo lo que es el manejo sanitario, pero además empezar a ver una serie de índices económicos que son muy importantes. Hoy día estamos con una recuperación económica que se viene afirmando, creció el Producto Bruto más allá de lo que se esperaba, las exportaciones tienen un récord que es histórico de 11.500 millones de dólares, se han recuperado 42.000 fuentes de trabajo, la masa salarial, o sea, aquello que se paga por concepto global de salarios en el país, creció, y esas son las buenas noticias que poco a poco empiezan a permeabilizar, que no solamente son datos macroeconómicos, sino porque cuando vamos a analizar temas de políticas sociales, el gobierno transfirió 1.400 millones de dólares de combate a la pandemia,
y esto no significó mayor desequilibrio fiscal, sino que bajamos el déficit fiscal, lo cual indica que la regla fiscal aprobada en la LUC, que este gobierno se atuvo a ella y que se quiere impugnar, resultó, pero también tuvimos disminución de la pobreza, tuvimos casi 2 puntos porcentuales de reducción de la pobreza, y el dato más lindo, por decirlo así, dentro de todo una situación compleja, es decir que pudimos bajar la pobreza infantil, que es el núcleo más duro, nada menos que un 6%, y eso realmente es algo que mucho nos alegra. Uh-huh. Ahora le voy a consultar, Intendente Umpierres, por una columna del domingo de Pedro Bordaberry en el diario El País, que justamente estriba en el tema seguridad. Pero usted al comienzo de la respuesta decía que no hay fisuras dentro de la coalición, y si bien eso es la lectura que usted hace, le sumo este elemento. El diputado del Partido Colorado, Gustavo Subía, haciendo referencia al lanzamiento de campaña que se va a realizar hoy, dice que no comparte la hegemonía del Poder Ejecutivo en la conducción y decisiones. Es una coalición. Este no es el primer ruido que como periodista yo escucho dentro de la coalición en las formas de conducción. ¿Hay algo que mejorar en ese sentido? Se lo planteo porque justamente usted hace referencia a la forma en que los partidos que integran la coalición van a encarar la campaña. Yo respeto profundamente la opinión del doctor Subía. Obviamente los partidos políticos se expresan a través de sus autoridades partidarias, y lo que debo decir es que en lo que vengo trabajando conjuntamente con la Comisión de Defensa del LUC del Partido Nacional, en la cual me honraron en presidir, nosotros veremos en un diálogo fluido, absolutamente, con los representantes, con Felipe Schipani, con Conrado Rodríguez, con Álvaro Perrone, con Juan Carlos Rodríguez por el Partido Independiente y con el diputado Peña, y con, digamos, todos los demás representantes que de alguna manera se van manejando en las distintas áreas de este trabajo de coalición. Obviamente a veces las unanimidades es imposible lograrlas, pero nosotros entendemos que estamos haciendo un trabajo colectivizado y en conjunto, y una estrategia concertada de cara a defensa de la LUC. Uh-huh. Umpierres, de hecho, a lo que esta actividad va tomando cada vez más color y también más acción, usted mañana tiene un debate sobre el tema. Mañana estaremos con Rafael Michelini en el programa de Buscadores debatiendo, y yo creo que es buena cosa que sea el mecanismo que se implemente realmente para tener un debate ciudadano que les permita formar opinión, porque yo creo que hay un conjunto de gente que está dispuesta a acompañar el sí o el no por una convicción partidaria, pero que hay un núcleo de gente que siempre es quizá la minoritaria, pero cuando los márgenes de decisión eventualmente pueden ser estrechos, como lo fue en el balotaje, esas personas que requieren una explicación, que hay que decirles que hay una ley que lleva casi 2 años de aplicación, que nos ha generado perjuicios, hablar de cada uno de los subtemas, economía, seguridad, educación, relaciones laborales. Yo creo que a mucha gente está esperando también esa explicación, y que es mucha gente de centro, gente que no se afilia a los extremos ni tiene posiciones radicalizadas, y que por lo tanto va a responder racionalmente a lo que creo que es una respuesta de una ley racional, una ley de centro, como la hemos definido, que es una ley que además no ha generado fricciones ni confrontaciones sociales, ni todos los mare magnum, ni las situaciones apocalípticas que se habían previsto, y que por lo tanto es buena cosa hablar sobre los temas concretos para de alguna manera iluminar el camino de lo que queremos, que es un gobierno confiable, serio, responsable, respetable, que ha sido reconocido en el mundo a través de la pandemia de esa manera, pero que también tiene ese manejo responsable y serio en todas las áreas. Yo creo que el argumento que ha dado Valenti de discutir no sobre los 135 artículos, sino sobre lo que eventualmente vendrá después en previsiones de un tsunami después del 27 de marzo, no es la forma seria de trabajar sobre el plebiscito, porque realmente es como decir, no tengo nada que decir sobre los 135 artículos y voy a hablar de lo que eventualmente en el futuro puede pasar. Uh-huh. Lo real es que acá hay que discutir sobre el plebiscito, sobre los 135 artículos, que en definitiva lo que nosotros sentimos es que
esto en realidad, utilizando un mecanismo democrático como es el mecanismo del referéndum, en realidad lo que se intenta es desconocer la potestad de gobernar de un partido que tiene el derecho a ejercer su programa de gobierno, porque la LUC es parte de la campaña electoral pasada, fue parte de las promesas electorales, se conoció antes de la elección, durante la campaña electoral, y por lo tanto no es producto de un bandazo de un gobierno que después sobre la marcha gira 180 grados para hacer algo diferente a lo que dijo. Ahora, sobre ese punto, intendente, gobernar de un gobierno. Sobre ese punto, intendente, gente del Frente Amplio le podría decir, sí, es cierto, el presidente Lacalle Pou había anunciado en su época de candidato que iba a haber una ley de urgente consideración, pero también es cierto que no estaban del todo conocidos los elementos o cómo se integraría esa ley de urgente consideración, que es cierto también, luego de ser electo, en los primeros días de enero, ya se empezó a conocer parte del articulado, ¿no? Debe ser la primera ley con un debate tan democrático que lo conoció la población primero que los propios parlamentarios, y eso yo creo que es un acto destacable. Yo recuerdo que el día que lo subió a las redes, yo estaba personalmente con él en la sede de UBA de España, y allí subió a las redes el texto completo de la LUC, aún antes de asumir el gobierno y las cámaras, asumir la titularidad de sus cargos los diputados y senadores. Tuvo un debate de varias instancias en el cual se le introdujeron cantidad de modificaciones, incluso muchas de ellas sugeridas por la propia oposición. Por lo tanto, fue un debate auténticamente democrático, no como muchos procesos que tuvimos en el pasado, donde el Parlamento era un homologador serial de proyectos de ley que venían desde el Poder Ejecutivo, desde la mesa política de la fuerza gobernante de aquella época. Intendente, le pregunto, ¿qué tipo de campaña espera usted? Le hago esta pregunta con estas dos ópticas. Primero, lo que usted manejaba recién, que ha dicho el responsable de la campaña del sí, Esteban Valenti, con respecto a cosas que podían pasar en tal caso de que ganara el no el 27 de marzo. Pero también se lo pregunto en relación a cosas que ha denunciado en las últimas horas gente de la campaña pro referéndum con respecto a vandalizaciones que ocurrieron aparentemente este fin de semana. Por eso, de vuelta, la pregunta, ¿qué tipo de campaña espera? Se imaginará que lo que esperamos cuando llamamos al debate es una campaña lo más racional y respetuosa posible. Vamos a repudiar todo acto de vandalización de un lado o de otro que se produzca, porque ese no es el camino democrático al cual está acostumbrado Uruguay. Y por lo tanto también tenemos nosotros, quienes participamos del debate, el deber de no encender mechas, diciendo muchas veces cosas que directamente son lisa y llanamente mentiras, como muchas que hemos escuchado, de que la ley de urgente consideración privatiza la educación, que se privatiza Antel o que se privatiza ANCAP. Yo creo que cuando se recurren a esos recursos, también en el fondo se está exacerbando el ánimo ciudadano, porque no se está diciendo la verdad y se está jugando en todo caso a fogonear instintos primarios, que no es el buen camino. Lo que tenemos que hacer es cuidar el debate civilizado en términos políticos y propender a que esto sea otro acto más de esos característicos de la historia del Uruguay, un acto de democracia ejemplar donde, terminado el plebiscito, hay un día después y todos tenemos que seguir trabajando por el Uruguay del futuro. ¿Hay mentiras en la campaña del sí? Y yo creo que lo hemos visto claramente a través de diversas publicaciones que se hicieron en su momento. Desde Esto No Es Uruguay a hablar directamente y lisa y llanamente por promotores de que había una privatización de la educación, para poner el caso más concreto y conocido. Ajá. Le pregunto, Pierres, por una declaración que hay suya en el diario El Observador con respecto al tipo de campaña que se va a realizar de cara al 27 de marzo. Se plantea que en los departamentos con intendencias nacionalistas centrarán sus fuerzas gubernamentales en sus territorios, mientras que la estructura nacional de Aire Fresco, por ejemplo, enfocará sus fuerzas, sus baterías en Montevideo y Canelones. ¿Cómo se va a desarrollar la campaña en este grado en particular? Y yo se lo pregunto desde la óptica en que seguramente los intereses que se acumulan en Artigas sean unos diferentes a los de su departamento Rocha o a los de Colonia, aunque las tres sean intendencias nacionalistas. No, sin duda. Nosotros cuando hablamos de que hay que reproducir, al entender nuestro, un modelo de campaña departamental
donde sin perjuicio de que ahora el Partido Nacional inicie una campaña por recorrida, sea una especie de conductor inicial, pero esto tiene que terminar siendo una bandera tomada por todas las agrupaciones del partido en todo el territorio nacional, y especialmente en aquellos departamentos en donde el Partido Nacional se transformó en el ganador en los procesos electorales, para tratar de que sus agrupaciones traccionando logren el mejor resultado y tratemos de parecernos a la foto de octubre, para decirlo de alguna manera, y volcar un especial esfuerzo y énfasis de las estructuras partidarias para Montevideo y Canelones. Uh-huh. ¿Va a ser capilar la campaña en ese sentido? ¿Intenten los departamentos, por ejemplo, en su departamento en Rocha, ir, como se ha dicho, puerta a puerta? Yo creo que es el tramo final de la campaña. Tenemos que tomárnoslo como una campaña electoral en su globalidad y totalidad, desde la atención a los delegados de mesa, a los cierres de escrutinio, a estar atentos con algunas cosas que, por ejemplo, le pasaron en el pasado a Jorge Larrañaga con su plebiscito de la campaña de Vivir Sin Miedo, donde no pudo cubrir todas las delegaturas, y eso significó la rotura, la desaparición de muchas de sus listas en sus mesas sin tener la posibilidad de reposición. Por lo tanto, hay que tomárselo a esto como un acto electoral en serio, completamente, porque además es una elección binaria de sí o no, y en el hecho práctico del día del plebiscito, dentro de cada circuito electoral se va a jugar mucho. Bien. Intendente, con respecto al trabajo en Montevideo y Canelones en particular, que como sabemos es donde el Frente Amplio acumula su mayor cantidad de votantes y también ese núcleo duro, digamos, para el mensaje eventualmente del sí. ¿Cómo se pretende trabajar, en particular desde Aire Fresco, pero a partir de todo el Partido Nacional? Se ha diseñado por la departamental de Montevideo, bajo la conducción de Laura Raffo, también por la departamental de Canelones, recientemente constituida, planes de trabajo. En el caso de Montevideo van a haber movidas del Partido Nacional todos los martes y jueves y los fines de semana a partir de febrero, sin perjuicio del trabajo que van a ir haciendo cada una de las listas a nivel territorial. En el caso de Canelones se dividió el departamento en 7 microrregiones que van a ser peinadas a lo largo y ancho del departamento. Uh-huh. Con respecto al tipo de campaña, un PR que se va a realizar aquí en Montevideo y en Canelones en particular, le pregunto por el tema de las actividades, por ejemplo, sabiendo además que hay unas condiciones sanitarias determinadas, lo que impedirían cierto tipo de actos multitudinarios, digamos. ¿Es más bien todo al aire libre? ¿Cómo se plantea desde ese punto de vista? Y es que naturalmente el tema sanitario nos impone restricciones. Nosotros vamos a estar básicamente en espacios abiertos. El tema de los actos es una complejidad. Obviamente que nos extrema hacer una campaña cuidadosa, pero no queremos evitar de ninguna forma el contacto del cara a cara, el transmitirle a la gente. Creemos que esta es una campaña que no solamente es publicitaria, sino también que es de diálogo con el ciudadano. Bien, la fecha del 27 de marzo, ¿complica realizar una campaña con el primer mes del año en movimiento, digamos, cuando ya esté terminando? Porque la campaña, en términos generales, bueno, ya pasó enero, está terminando hoy, le queda febrero y marzo. ¿Usted preferiría una campaña de más largo aliento, más breve, más concentrada? Yo creo que el país necesita liquidar este tema, por un lado o por otro. Confiamos obviamente en que la gente respalde a esta buena ley, una ley popular, justa, necesaria, pero el país necesita seguir andando en sus cánones normales y naturales y seguir trabajando, porque hay mucho para hacer. Yo creo que la gente lo que está deseando es terminar con esta discusión y a las cosas, uruguayos. Es lo que creo que todos queremos. No podemos vivir permanentemente en un estado de erizamiento y de debate continuo, más allá de los debates que son respectivos a cada uno de los temas que se van colocando en la agenda. Pero no podemos vivir en el cuestionamiento permanente cada vez que se aprueba una ley, a estar sometido a este tipo de circunstancias, porque en definitiva es aquello de que es el famoso palo en la rueda permanente a cualquier avance en una gestión de un gobierno que creo que ha tratado de ser lo más profesional posible, trabajar a full todo su equipo y tratar de brindar las mejores soluciones para una situación tan compleja como nunca había sucedido en la historia. Umpierres, usted dice que la ley de urgente consideración es popular, justa y necesaria. ¿Dónde cree usted que, por lo menos a título personal se lo pregunto,
¿dónde va a estribar mayormente su discurso? ¿En el tema seguridad, en el tema educación, en otros aspectos de la ley de urgente consideración que también están contenidos, pero a veces quedan un poco de lado en el debate? Es que es una ley profundamente popular porque atiende a las urgencias que la gente nos pidió y a la gente que reclamó en campaña, los temas de educación, los temas de seguridad, obviamente son prioridades en agenda. Después va a algunos principios rectores que es la libertad. Desde cuando se habla de algo tan sencillo como la portabilidad numérica, esas palabritas raras que ahora empezamos a utilizar, que en definitiva no es otra cosa que tengamos el derecho a mantener durante nuestra vida nuestra segunda cédula de identidad, que es nuestro número de celular, sin perjuicio de que cambiemos de empresa o no. Eso es la libertad individual y no ser rehén de empresas y intereses corporativos. Cuando se habla de la libertad de trabajo, tal cual la concibe la Organización Internacional del Trabajo, y por lo tanto dice que el derecho de ocupación de los puestos de las fuentes de trabajo o de los lugares de trabajo estará no será sin perjuicio de aquellos que quieran trabajar y de la posibilidad de ingreso de los dueños a su emprendimiento, a su comercio. No hace más que reproducir la Organización Internacional del Trabajo y consagra el debido equilibrio de las tres libertades, la del trabajo, la del trabajador y la del dueño del emprendimiento productivo. Y por otra parte, cuando se habla de la libertad de movilidad, que es evitar que se coarte la libertad de circulación de la gente por reclamos sectoriales, no es más tampoco otra cosa que elevar a rango de ley una norma elaborada por el propio gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, nosotros lo que entendemos en realidad es que estamos siendo absolutamente, digamos, racionales y sin ningún criterio absurdo en el manejo del conjunto de normas que se vuelcan, y que, bueno, obviamente hay cosas que tocan intereses corporativos, intereses sindicales, intereses sectoriales, que muchas veces es tocar vacas sagradas, pero yo creo que la acción de gobernar muchas veces requiere eso. Y el Uruguay tiene que ser un país que mire hacia adelante y tratar de dejar de ser rehén de intereses corporativos, como muy bien lo ha dicho Valenti en sus opiniones respecto a los sectores más conservadores de la educación y los que más han empujado en el sentido contrario a las mejoras en ella, como ha sido la propia Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, dicho en las propias palabras de Valenti. Un viernes, como le decía al comienzo de la entrevista, el domingo Pedro Bordaberry publicó una columna en el diario El País sobre el tema seguridad, haciendo referencia a comentarios del exministro y actual senador Eduardo Bonomi con respecto a ese tema. Y Bordaberry dice que cuando Bonomi fue ministro del Interior durante 10 años, su actuación fue nefasta. Alcanza con ver los números que él mismo divulgó desde el ministerio. Le hago esta pregunta con respecto al tema de seguridad porque obviamente ha habido mucha discusión en los últimos días con respecto a episodios de seguridad que ocurrieron en Uruguay y si están o no contemplados o de qué forma están contemplados en la ley de urgente consideración. Por ejemplo, el último caso fue el del jugador de fútbol que portaba un arma y pudo ser detenido en la ruta, si eso estaba alcanzado o no por la ley de urgente consideración. Todo eso fue objeto de debate durante la semana pasada. ¿Cuán importante son los datos que ha dado el Ministerio del Interior con respecto a la comisión de algunos delitos y cuánto eso puede incidir en la campaña de cara al referéndum, sabiendo que la seguridad o su contracara, la inseguridad, era un debate, era un tema de debate en la campaña electoral pasada? Francisco, yo creo que no podemos proponerle como alternativa a lo que existe hoy es volver al Uruguay de Bonomi. Obviamente que hay problemas de gestión que han sido superados por mayor presencia de patrullaje en las calles. Ha existido la reapertura de una gran cantidad de unidades y destacamentos que se habían cerrado, 32 creo que es el número de ellos que se reabrieron. Hay un posicionamiento diferente de la gestión policial que se demostró que no solamente era con recursos o con más armas o más vehículos que se solucionaba el tema, pero sin duda que la ley de urgente consideración ha dado herramientas a una policía que se sienta respaldada desde el hecho de la presunción de la actuación legítima de la policía en su accionar, que está consagrada texto expreso en la LUC, que obviamente queda a disposición del juez verificar si ello se cumplió, pero es un respaldo del sistema jurídico al policía en su accionar, al derecho simplemente de pedir la cédula
a cualquier persona que transite en una madrugada o en una calle para verificar si no es una persona requerida, que antes se tenía que hacer en el marco de operativos conjugados o en el medio de actos delictivos para asegurar la identidad de un eventual delincuente, ahora se hace como un procedimiento rutinario. O la situación de Quiapacase, que lo que se dice allí es que esto habría sido producto de una conversación. No, la previsión legal que existía era con delito cometido o tentado. En este caso no había ni delito cometido ni tentado, se iba a cometer un delito a futuro, y la LUC consagra el registro de ropas o de pertenencias, y sabemos que Quiapacase tenía dentro de una ropa el arma, y el arma tampoco estaba, digamos, después de cometer un delito y era prueba de algo, sino que era previo a ello. Pasó a ser parte de la LUC el control preventivo de estas cosas y no como objeto de la represión posterior a un delito intentado o tentado o realizado. Ahora es previo. Entonces estas son las cosas en la sumatoria que van permitiendo armar un entramado de normas que van mejorando la efectividad policial. Eso es lo que consagra la LUC. Cuando se defiende al policía creando una figura que es defender a la figura policial para que no se le ataque, no se le escupa, no se le tire pintura u objetos, eso es respetar la investidura policial, porque lo hemos visto en el pasado retroceder a la policía en barrios ante pedreas o destrucción de vehículos policiales. Ahora existe una norma que prevé eso como delito. Pero lo más increíble es que esa misma norma que protege a policías, la LUC creó una norma de idéntica entidad que protege a los trabajadores de la educación y que protege a los trabajadores del transporte, que también han sufrido agresiones en medio de huelgas, de paros o de situaciones conflictivas en centros educativos. Y lo más increíble es que esas normas no están impugnadas, y son las mismas normas calcadas, en este caso para la policía. Parece que la policía sí puede ser objeto de agresiones, pero no pueden serlo los maestros o los transportistas en el criterio de quienes impugnan la LUC. Gutiérrez, dejo este tema de lado y voy ahora a tocar un tema que es personal, o por lo menos así lo entiendo yo. Pero como ha tomado estado público y usted mismo ha mencionado el tema, se lo voy a consultar esta mañana, que es por unas deudas que aparecen vinculadas al vehículo que usted conduce. Le aclaro esto porque para mí este tema es de dominio privado, solo que como el involucrado lo hace público y toma estado público, se lo voy a consultar. Hay una nota en particular conocida en las últimas horas con respecto a deudas de multas de tránsito y a una cuota de patente de su vehículo. Es el mismo vehículo que usted, de orden personal, que usted utiliza para trasladarse en cuestiones que tienen que ver con la intendencia, y usted ha aclarado justamente allí que eso es, entre otras cosas, razones de ahorro que le han permitido justamente ahorros, valga la redundancia, a la intendencia del entorno del 20%, incluso utilizando lo que le han llamado una especie de Uber comunal, Uber oficial, para no trasladar a autoridades de la intendencia con autos solamente para ellos, sino que estén disponibles para el uso de todos los jerarcas. En primer lugar, y en tren de aclarar, ¿cuándo tomó usted noticia de esas deudas que tenía con respecto a su vehículo? Cuando fui a pagar la cuota correspondiente a este año, primera cosa, estaba toda pagada la patente del año anterior. Voy a pagar a través de mi secretaria la patente y me informan que tengo 13 multas. Le informan a mi secretaria que viene sin pagar para atrás las 13 multas, diciéndome que son 150 y pico mil pesos. No puedo creer esas cosas. Voy y averiguo y había multas hasta de agosto del 2020, antes del ingreso incluso a la función de intendente municipal. Cuando consulto a SUSIBE cómo puede suceder eso, de que yo pagué las multas, pagué las cuotas anteriores y no me surgían las multas, me dice que las intendencias, cuando tienen multas, yo juro que no lo sabía tampoco como gobernante departamental, tienen que hacer una notificación al multado, y que esa notificación se hace por el diario oficial, en los casos de la Intendencia de Montevideo, Canelones y La Valleja, y después de esa notificación, si no hay una impugnación de la multa por parte del contribuyente, recién ahí se cargan. Y por lo visto, en los últimos meses,
a efectos de tratar de cargar para el mes de enero cobrar la patente correspondiente. Muchas intendencias han realizado las notificaciones, así que me imagino que esta sorpresa no la voy a tener yo solamente, sino varios contribuyentes, en algo que incluso tendremos que ajustar, porque debería cargarse multa a multa con cada cuota de patente, porque si no te genera un montón importante de dinero a pagar. O sea, en resumidas cuentas, intendente, usted tenía deuda, la última cuota del pago de patente del 2021, había pagado las anteriores, y esas multas que eran de 2020 no habían sido cargadas al sistema. Pero justo se cortó la llamada. Le preguntaba, para ir aclarándole a la audiencia sobre este tema, intendente Umpierres, que usted fue a pagar la última cuota de la patente del mes del año 21, y le cargaron multas que eran de 2020. ¿Es así para comprender este tema? Sí, primero quería aclarar, porque no quiero que pase como pasó con algún otro colega intendente que se dio a la fuga, no sabía qué responder. Lo mío clarito, volví a llamar yo por la sí, porque no quería que se malinterpretara. No, te reitero, las multas fueron cargadas al sistema tardíamente por las intendencias, porque tienen que hacerse una notificación previa. Increíblemente se ve que había un gran retraso en varias de ellas, y en el caso mío me aparecieron asombrosamente, habiendo pagado todo el año pasado en forma y sin que aparecieran multas. Me aparecieron multas hasta el 2020, o sea que algún otro contribuyente va a tener alguna sorpresa de este estilo. Pero el caso nuestro, como lo decimos, obviamente las infracciones de tránsito han sido cometidas, son excesos de velocidad. Creo que a lo largo de la vida cualquier ciudadano debe haber cometido varias multas de todo tipo, desde semáforos en rojo hasta excesos de tránsito. Obviamente que en este caso la ventaja que tiene el contribuyente es que las pago yo de mi bolsillo, no las paga el gobierno departamental de Rocha, porque no uso auto oficial. En el gobierno de Rocha, por una medida de ahorro, eliminamos los autos a disposición de los directores, del secretario general y del intendente, y nos dedicamos todos a utilizar nuestro propio vehículo. Yo pago el propio combustible, y esto, si hoy día lo explico, no es para golpearnos el pecho, porque es una convicción que tenemos, simplemente lo hago para tratar de que la gente entienda. Ahora, intendente, déjeme preguntarle aquí en este punto, 20% ahorro de combustible, eliminando el uso de autos oficiales de directores y creando un Uber oficial, donde cada director o cada funcionario tiene que solicitar día y hora y agendar con antelación el uso del vehículo, y los vehículos no pasean los fines de semana, no quedan en la casa de los funcionarios, y yo creo que eso es una buena noticia para el contribuyente. Obvio, el error ha sido que uno desplazándose ha cometido multas, pero como digo siempre, estas multas son de más de 2 años de tiempo, y yo hago 5.000 a 6.000 kilómetros mensuales y nos pasamos de reunión en reunión. No es excusa. Obviamente que trataremos de mejorar nuestra performance en materia de velocidad, pero las multas las pagamos nosotros también. Ahora, intendente, la pregunta es, ¿son multas de exceso de velocidad? ¿Maneja usted o maneja un chofer suyo? Hay ocasiones que manejo yo y hay ocasiones que me maneja un chofer, que es el único servicio que le pido a la intendencia, porque yo sigo trabajando por teléfono, haciendo llamados, leyendo papeles mientras viajo. En este momento estoy llegando al Palacio Legislativo, en mi vehículo particular una vez más, y con un chofer de la intendencia que me acompaña en este viaje. Intendente, ¿cuál es el salario que tiene usted como jefe comunal? Idéntico al de la Cámara de Diputados de cualquier diputado. Eso es votado por la Junta saliente antes de asumir el periodo de gobierno. Por las dudas aclaro, por malas interpretaciones, de que además de esto tengo reuniones en el Ministerio de Transporte, reuniones en Torre Ejecutiva, o sea, aprovecho la avenida Montevideo por múltiples gestiones, porque alguno va a decir, trae un chofer de la Intendencia en su vehículo personal para un acto político particular. No, cuando vengo a Montevideo aprovecho a golpear todas las puertas que puedo. Bien, ya lo vamos liberando justamente, primero porque está llegando y segundo porque tiene este evento al que hacíamos más referencia más temprano, pero le preguntaba su salario, intendente, para justamente tratar de tener una lógica de estos 30 o 40 mil pesos que usted paga, dice, de su bolsillo en materia de combustible. Y si me permite, esto no es habitual en mi forma, por lo menos, de conducir las entrevistas, usted sabe que yo no comparto esto que usted hace, de que usted se pague el combustible, porque
la intendencia o las intendencias deben disponer de recursos para que sus jefes comunales hagan su trabajo de la mejor manera. ¿Por qué tomó usted esta determinación de no usar un auto oficial y usar el suyo, y de usted mismo costearse el combustible, además de las roturas que tiene un auto del intenso tráfico que por lo visto realiza? Sí, realmente. Pago los cambios de aceite, los cambios de cubierta, además de ello. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo vengo del mundo privado, y una de las críticas permanentes que le hemos hecho al sistema político son los usos y abusos en la materia de muchas cosas, y entre ellos las flotas de autos oficiales, que tanto se ha hablado de ellas, y nosotros quisimos ser, en ese sentido, marcar un ejemplo. Cuando le impusimos esa norma, además a los demás directores, con algunos incluso a disgusto de ellos mismos, también cabía que uno como gobernante diera el ejemplo. Entonces nosotros, por eso fue el camino que recorrimos, porque durante nuestra vida privada fuimos sumamente críticos con ello, creíamos que tenemos que ser consecuentes el día que llegamos a la función pública. Alejo Umpierres, intendente de Rocha, integrante de Aire Fresco, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco de la Zona, siempre.